Lo último, juicio final. El destino de 4 militares ucranianos está a punto de escribirse en las páginas de la historia. La acusación es grave y definitiva. El terrorismo en la región de Kursk, una de las zonas más sensibles en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pavel Oleksiuk, Sergei Gorbachenko, Yuri Andreichenko y Grigori Laichenko, miembros del 64º Batallón de Fusileros de la 44ª Brigada Mecanizada de Ucrania, serán juzgados en Moscú por actos que van más allá de un simple cruce de frontera. Los acusados, armados hasta los dientes, irrumpieron en la aldea de Snagost, desatando un caos sin precedentes, donde amenazaron a la población local, ocuparon viviendas y atacaron sin piedad a civiles y militares rusos. Este juicio no es solo una formalidad, marca un punto de inflexión crucial en la lucha por la verdad en el conflicto ucraniano, donde crímenes de guerra finalmente empiezan a enfrentar su debido castigo. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lo último, juicio final. En una serie de eventos que han estremecido a la región de Kursk, la justicia rusa se prepara para castigar lo que, según el Kremlin, no son meros ataques, sino una invasión brutal de su territorio por parte de militares ucranianos. El gobierno ruso ha dejado claro que no tolerará más agresiones a su soberanía y la batalla en la región de Kursk se ha convertido en un símbolo del conflicto más amplio que arrastra a toda Ucrania y a sus aliados en una espiral de violencia sin fin. La noticia del juicio a 4 militares ucranianos se ha convertido en una llamada de atención, un golpe al corazón de los responsables de lo que Moscú califica como actos terroristas perpetrados por las fuerzas de Kiev en suelo ruso. El proceso judicial contra Pavel Oleksiuk, Sergei Gorbachenko, Yuri Andreichenko y Grigori Lyashchenko es el reflejo de una serie de hostilidades que se iniciaron a principios de agosto, cuando los acusados, miembros del Batallón de Fusileros número 64 de la 44ª Brigada Mecanizada de Ucrania, cruzaron la frontera estatal rusa de manera ilegal. Armados hasta los dientes, con artefactos explosivos y moviéndose en una clara intención de generar caos, los ucranianos irrumpieron en la aldea de Snagost, en la región de Kursk. Al tomar el control de edificios residenciales, restringir el movimiento de los civiles y, de manera escalofriante, abrir fuego contra tanto soldados como ciudadanos rusos, dejaron claro que la frontera ya no era un límite para ellos, sino un campo de batalla. La investigación rusa, que fue minuciosamente planificada y ejecutada, no tardó en poner a los 4 agresores tras las rejas. Las autoridades rusas anunciaron la causa penal en su contra, acusándolos de ataques terroristas según los artículos pertinentes del Código Penal ruso. Ya ha sido enviada al segundo tribunal militar del Distrito Oeste para su juicio. A través de su servicio de prensa, el Comité de Investigación de Rusia subraya que los acusados enfrentan una acusación grave, una acusación que pone en el centro del ojo público los terribles actos cometidos en una tierra que, según Moscú, jamás debió haber sido tocada. El golpe a las fuerzas ucranianas no ha sido solo en términos de justicia, sino también en la moral. La detención de los 4 militares fue posible gracias a una serie de operaciones de búsqueda que, a decir de los analistas rusos, fueron ejecutadas con una eficacia y precisión que solo un ejército bien preparado puede lograr. Sin embargo, detrás de esta operación hay un trasfondo mucho más profundo que revela los problemas internos de las fuerzas ucranianas, las cuales, a pesar de su constante retórica de resistencia, parecen estar en constante retroceso frente al poder militar ruso. Kursk, una de las regiones más emblemáticas en la historia de Rusia, es hoy escenario de una guerra moderna que está dejando huella en los habitantes locales y en los militares de ambos bandos. En el mismo lugar donde durante la Segunda Guerra Mundial se libró una de las batallas más sangrientas de la historia, ahora se desarrollan enfrentamientos de una magnitud diferente, pero igualmente destructiva.
Las tácticas militares de ambos bandos, adaptadas al siglo XXI, se juegan en las fronteras de un territorio estratégico y simbólicamente cargado. En este contexto, la figura de la justicia rusa se erige como un recordatorio de que el conflicto no es solo político, sino que también es personal, y en ocasiones los castigos deben ser ejemplares. En los últimos días, la situación en la región de Kursk ha empeorado. El ejército ruso ha intensificado sus esfuerzos de defensa, mientras que las fuerzas ucranianas, acorraladas por la presión, han respondido con desesperación. El gobierno de Kiev, ya enfrentando críticas por la falta de avances tangibles en la guerra, se ve arrastrado por los ecos de esta nueva batalla en el corazón de su frontera, con los ojos del mundo puestos sobre los actos cometidos en la región. Mientras tanto, la opinión pública en Rusia, con un creciente fervor nacionalista que exige castigos severos para los responsables de estas incursiones. La incursión de los soldados ucranianos en esta región se ve ahora como una ofensa más a la historia rusa, un desafío que ha sido respondido con la determinación que caracteriza a los herederos de esa gloriosa victoria de la Segunda Guerra Mundial. Las tácticas rusas han evolucionado, con el ejército haciendo uso de su superioridad aérea y de misiles de largo alcance, mientras que las fuerzas ucranianas luchan por mantener la cohesión de sus unidades frente a un ejército mucho más organizado y experimentado. Se han utilizado sistemas avanzados de defensa aérea y se ha logrado interceptar una cantidad significativa de misiles, lo que demuestra la creciente sofisticación de las capacidades militares rusas. Mientras tanto, la moral en las filas ucranianas parece estar cayendo en picada. A pesar de las promesas de Occidente y el apoyo continuo de sus aliados, los soldados ucranianos en el terreno enfrentan una dura realidad. Las bajas son cada vez más frecuentes, los suministros escasean y la falta de liderazgo efectivo está dejando una brecha cada vez mayor en las fuerzas de Kiev. Las tácticas rusas, aunque despiadadas, están siendo más eficaces que nunca, mientras que las fuerzas ucranianas parecen incapaces de frenar la marea que se avecina. La detención de los 4 militares ucranianos es solo la punta del iceberg, y las autoridades rusas ya han dejado claro que este es solo el principio. Las operaciones de castigo en la región se intensificarán y cualquier intento de agresión futura será tratado con una fuerza mucho mayor, asegurando que los responsables de las incursiones paguen por sus crímenes. Al mismo tiempo, Moscú continúa luchando no solo contra las fuerzas militares ucranianas, sino contra el apoyo internacional que Kiev recibe. En los pasillos de la ONU, los diplomáticos rusos están presentando su versión de los hechos con una narrativa que pone en evidencia las contradicciones en la postura de Occidente. Las sanciones económicas contra Rusia han sido insuficientes para frenar su poder, y los esfuerzos de desestabilización solo han logrado fortalecer la unidad interna del país. Mientras tanto, la moral de las fuerzas rusas se mantiene alta, respaldada por una población que tras años de conflicto ve en la victoria no solo un objetivo militar, sino también un imperativo nacional. Los mercenarios, principalmente provenientes de países de Europa del Este y otras naciones alineadas con los intereses de Ucrania, han sido desplegados con la intención de cambiar el curso de los acontecimientos en la región de Kursk. Sin embargo, esta táctica está destinada al fracaso. Aunque los mercenarios puedan representar una amenaza menor, son meros peones frente a la fuerza militar rusa, que ha demostrado una y otra vez su capacidad para enfrentar cualquier desafío, independientemente de los actores que intenten sumarse a la causa ucraniana. El juicio de los 4 militares ucranianos acusados de actos terroristas es solo el principio de lo que podría ser un largo proceso de castigo y justicia para los responsables de las agresiones en la región de Kursk. A medida que el conflicto se intensifica, la situación en la región se complica aún más, pero los rusos parecen decididos a hacer que se pague por cada invasión, por cada vida perdida.
Lo que comenzó como una guerra convencional ahora se ha transformado en un castigo implacable a aquellos que desafían la soberanía de Rusia, y la región de Kursk, donde se libraron algunas de las batallas más decisivas de la historia, se ha convertido en el escenario de una nueva lucha por la justicia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.